No hay palabras de Dios fuera de la Biblia. Toda su palabra está en ella. Amén. El Antiguo y el Nuevo Testamento no se escribieron hasta que Dios no culminó una etapa de su obra. ¿Por qué debe ser la obra de Dios acorde con la Biblia? ¿Podría ser que Dios mismo no tuviera derecho a sobrepasar la Biblia? ¿No puede salirse Dios de la Biblia y hacer otra obra? Su obra jamás se ha fundamentado en la Biblia, ni busca en ella ningún camino para guiar a sus seguidores. Por el contrario, le otorga a la gente un nuevo camino y realiza una nueva obra. Compañeros, yo he estudiado la Biblia durante más de 20 años. Os aseguro que no hay palabras de Dios fuera de la Biblia. Toda su palabra está en ella. Amén. Todo lo que vulnere o vaya más allá de la Biblia es una herejía. Amén. Hermana Feng, has dicho que no hay palabras de Dios fuera de la Biblia y que todo lo que vaya más allá es una herejía. ¿Quién no sabe eso? La Biblia recoge la totalidad de la obra y la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, todos los que comprenden la Biblia conocen cómo fue su proceso de creación. Por disputas y omisiones de los editores de la época, el Antiguo Testamento no recogió parte de la palabra de Dios transmitida por los profetas. Este es un hecho aceptado. ¿Cómo decís que no hay palabras ni obras de Dios fuera de la Biblia? ¿Es que no son palabra de Dios las profecías omitidas? Sí. Hasta el Nuevo Testamento no recoge todo lo que el Señor expresó. La Biblia es la palabra de Dios. Hermana, Juan 21:25 indica lo siguiente. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Esto acredita que ni la obra ni la palabra del Señor están íntegramente recogidas en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, eso de que no hay obras ni palabras de Dios fuera de la Biblia no se ajusta a la realidad. Así es, efectivamente. Hermanos y hermanas, sabed que el Antiguo y el Nuevo Testamento no se escribieron hasta que Dios no culminó una etapa de su obra. Al principio la Biblia solo era el Antiguo Testamento. Toda la palabra y la obra del Señor fueron más allá de él. Si todo lo que vaya más allá de la Biblia es herejía, ¿no habremos condenado las palabras y la obra del Señor? Sí, Sí, así es. Vemos que es un error decir que no hay obras ni palabras de Dios fuera de la Biblia y que todo lo que vaya más allá de la Biblia es herejía. Bien dicho. Antes no nos planteábamos estas cosas. Sí, así Cierto. Es verdad. Tienes razón. Estábamos en un error. Sí, esto es nuevo para nosotros. El hermano Shen ha hablado con claridad. Tenemos que estudiarlo. Sí, todo se va aclarando. Ahora lo entiendo mejor. Sigamos escuchando lo que tiene que decir. Sí. La verdad es que antes no pensábamos así. Y ya lo entendemos mucho mejor después del sermón. Mucho mejor. Hermanos, en relación a este aspecto de la verdad, veamos lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Id a la página 950. Sí. Hermano Wu, por favor, léelo. Bien. Dios Todopoderoso dice, durante su época, Jesús guió a los judíos y a aquellos que le seguían según la obra del Espíritu Santo en Él, en ese momento. Él no tomó la Biblia como la base de lo que hacía, sino que hablaba de acuerdo con su obra.
no prestó atención a lo que la Biblia decía, ni buscó en ella una senda para guiar a sus seguidores. Justo desde que empezó a obrar, difundió el camino del arrepentimiento, del cual las profecías del Antiguo Testamento no mencionan una sola palabra. No solo no actuó según la Biblia, sino que también guió por una nueva senda y realizó una obra nueva. Nunca se refería a la Biblia cuando predicaba. Durante la era de la ley, nadie fue capaz de llevar a cabo sus milagros de sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Su obra, sus enseñanzas, su autoridad. Nadie había hecho esto durante la era de la ley. Jesús simplemente hizo su obra más nueva. Y aunque muchas personas lo condenaron usando la Biblia, e incluso usaron el Antiguo Testamento para crucificarlo, su obra sobrepasó al Antiguo Testamento. Si esto no fue así, ¿por qué lo clavaron en la cruz? No fue porque el Antiguo Testamento no decía nada de su enseñanza y su capacidad para curar a los enfermos y echar fuera demonios. Para las personas parecía que su obra no tenía base, y gran parte de esta entraba en conflicto con los relatos del Antiguo Testamento. ¿No es esto erróneo? Debe aplicarse la doctrina a la obra de Dios y debe ser acorde con las predicciones de los profetas. Después de todo, ¿quién es más grande, Dios o la Biblia? Dios, por supuesto. Sí. ¿Por qué debe ser la obra de Dios acorde con la Biblia? ¿Podría ser que Dios mismo no tuviera derecho a sobrepasar la Biblia? ¿No puede salirse Dios de la Biblia y hacer otra obra? ¿Por qué no guardaban el día de reposo Jesús y sus discípulos? Si debía guardar el día de reposo y practicar según los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿por qué no lo hizo Jesús después de venir? Sino que en su lugar lavó pies, cubrió cabezas, partió pan y bebió vino. ¿No está todo esto ausente de los mandamientos del Antiguo Testamento? Si Jesús honraba el Antiguo Testamento, ¿por qué desafió estas doctrinas? Deberías saber qué vino primero, Dios o la Biblia. Si era el Señor del día de reposo, ¿no podía ser también el de la Biblia? Sí. Hay que estudiar esto. Durante años hemos creído que es herejía todo lo que se aparta de la Biblia. Tras leer la palabra de Dios Todopoderoso, comprendemos que su obra jamás se ha fundamentado en la Biblia, ni busca en ella ningún camino para guiar a sus seguidores. Por el contrario, le otorga a la gente un nuevo camino y realiza una nueva obra. Dios es el soberano de todas las cosas. No es solo el Señor del día de reposo, lo es también de la Biblia. Sí, eso es. Dios tiene la autoridad para realizar su propia obra y una nueva obra acorde a las necesidades de la humanidad. Lo de que no hay obras ni palabras de Dios fuera de la Biblia y que todo lo que se aparte de ella es herejía, no se sostiene. Tiene razón. No, claro que no. No se sostiene. Hermanos, ahora entendemos que la Biblia es la historia de las dos etapas anteriores de la obra de Dios. El Antiguo Testamento es la historia de la obra de Jehová, Dios en Israel durante la era de la ley, es decir, de la obra de Dios en la era de la ley, de la cual hablamos a menudo. El Nuevo Testamento es la historia de la obra del Señor Jesús en la era de la gracia, o sea, de la obra de Dios en la era de la gracia sobre la cual solemos hablar. La obra de Dios en la era de la ley no se basó en la Biblia, ni tampoco lo hizo su obra en la era de la gracia. Dios no ha hecho ninguna de sus obras usando la Biblia como fundamento.
Está bien usar la Biblia para juzgar la obra del hombre, su servicio y su predicación. Pero se debería juzgar más en función de si la iluminación del Espíritu Santo está presente. Si solo utilizamos la Biblia para juzgar y definir la obra de Dios, nos convertiremos en opositores de la obra de Dios. Nos opondremos al Señor como los fariseos se aferraban a las Escrituras y se empeñaban en juzgar la obra del Señor en función de ellas. Al ver que la obra del Señor iba más allá del Antiguo Testamento, lo condenaron. Precisamente fueron ellos los que se opusieron a la obra de Dios y fueron condenados por Él. ¿Vamos a seguir negando tal verdad? Tiene razón. Ahora siento una iluminación mayor. Sí, está claro. Mejor.